Hola, soy Alex. Un video que prometí ya hace bastante tiempo lo vamos a ejecutar el día de hoy. El hecho de convertir nuestra sierra de mano en una sierra de banco. Un favor te voy a pedir, si quieres ver el video, está bien. Pero el día que quieras ejecutar un trabajo como esto, sí te voy a pedir que veas paso por paso este video, que es así como lo hice para que evites accidentes. Todo lo fui construyendo según la experiencia que este tipo de sierra me dio. Y sin más palabras, vamos a ver el video. Antes de iniciar la fabricación de la mesa para la sierra con la circular de mano, debo de analizar las medidas que realmente yo necesito. Si observamos esta, por más que aviente la guía a la orilla, lo máximo que me dará de corte son 24 centímetros, que para el corte de madera sólida puede llegar a ser suficiente, a menos que necesite un ancho de un pie que vienen siendo 30 centímetros. Pero cuando se necesita cortar contrachapado, las medidas más estándar son 30, 40 y 60 centímetros de ancho, por lo cual de la hoja de sierra hacia la guía necesitaré por lo menos 60 centímetros libres, más el grosor de la guía, por lo cual le daré 70 centímetros. Y de la hoja hacia mi lado izquierdo le daré solamente 50 centímetros, ya que lo único para lo que servirá es para estabilizar el material sobrante. Aquí ya tengo el material preparado a 1 metro con 20 centímetros, el cual me dará los 70 centímetros de la navaja hacia un lado y 50 centímetros hacia el otro. Algo que es sumamente importante cuando se fabrica este tipo de mesas, ya sea para router o para sierra, es utilizar un contrachapado, ya sea en madera terciada o en listón, no importando si la cubierta es de madera o en este caso yo estoy utilizando un material llamado Zimbra, el cual trae una cubierta de plástico. Este material se utiliza para la construcción. Aunque no es una cubierta bonita, es muy práctica ya que es resbalosa y no se atora el material en el momento de estar trabajando. Para poder lograr una mesa perfecta es muy importante utilizar una escuadra grande, como la escuadra 24, y verificar que los 4 puntos de tu tabla estén bien escuadrados. No te fíes solo de tu vista, utiliza la segunda vista que tenemos, el tacto. Siempre las orillas de tu regla, tanto en la parte larga como en la corta, que estén bien alineadas con tu material. Así, hazlo con las 4 orillas de tu cubierta. Si no escuadras en la forma más perfecta posible, cualquier error que tenga la mesa provocará un patrón de errores en todos los trabajos que en ella se realice. Hay que tener mucho cuidado aquí. La escuadra 24 será sumamente necesaria. Aquí mediré los 50 centímetros que necesito para saber dónde irá el corte de la navaja, en 3 puntos diferentes para evitar errores. Y con la escuadra 24 alinearé los 3 puntos que marqué, escuadrándolos con la base del material. Es muy importante que esta línea quede en perfectas condiciones para evitar patrones de error en los trabajos que podamos ejecutar sobre esta mesa. Una vez que tengo la división de mi línea de 50 centímetros y 70 centímetros de orilla a orilla, alineo la navaja de mi sierra observando la línea en cero que tiene la misma base. Pero aún así alineada, rectifico con la escuadra 24 ambos lados de la sierra, sobre su base siempre verificando con el tacto. También debo rectificar que me dé exactamente la misma medida en el frente como la parte trasera de la sierra, que en este caso me dan 9 centímetros con 1 milímetro, y se vuelve a verificar que todo esté bien escuadrado. Una vez que ya la tengo bien alineada, marco el recuadro con tinta indeleble para no perder la medida exacta. ¿Pero por qué marcarla? Es muy sencillo, por 2 razones. La primera es que tenemos 18 milímetros de espesor sobre la cubierta, lo que disminuirá la altura de la navaja. Aquí tenemos 6 centímetros libres menos 18 milímetros, tendríamos 4.2 centímetros de corte, por lo cual voy a rebajar 6 milímetros para que tenga mayor cobertura de corte la navaja. La segunda razón, estas 2 líneas deben de quedar perfectamente alineadas y rectas. Si tú observas en el caso de esta sierra,
La plataforma en la parte frontal y trasera trae un pequeño ángulo, sin embargo, sus costados son perfectamente rectos. Aprovecharé estas dos líneas para que al montarla sea rápida y eficaz sin tener que estar calibrando cada vez que la lleguemos a ocupar. Y ahora verás el procedimiento. Para hacer estos recortes es muy importante que una vez que hayamos puesto nuestra guía, verifiquemos con la escuadra 24 que esté bien alineada la guía al material para evitar irnos en ángulo indebido. Una vez que ya tenemos alineada nuestra guía, procedemos a darle la profundidad a nuestro router con nuestra herramienta hecha en el taller para calibrar profundidades. En este tipo de recorte no olvides utilizar tu mascarilla y tus sordinas, y en caso que lo necesites, lentes de protección. También puedes auxiliarte de aire a compresión para que te permita ver en dónde está el recorte exacto y hasta dónde finalizarás. Una vez que ya tenemos bien hecho el recuadro, tenemos que vaciar todo el centro del material sobrante. Esto debe de hacerse del centro hacia afuera, ya que si dejas el centro al final, es muy probable que no puedas estabilizar el router, perjudicando tu trabajo. Aquí llegamos al punto más crítico del recorte, en donde debe de observarse que mi mano derecha apoya el router sobre el material, mientras la izquierda mueve el router para el recorte. Ahora cambio la estabilidad sobre la mano izquierda y es la derecha la que mueve el router para seguir recortando. Y ya terminado por completo el recuadro, vamos a probar que siente bien la plancha de la sierra sobre este. Aquí se puede observar que quedó en perfecta línea sin absoluto juego, lo que me ayudará a montarla cada vez que la necesite sin tener que calibrarla. Antes de montar bien la sierra sobre la cubierta, lo primero que tengo que hacer es los canales para poder poner la cubierta sobre la mesa multiherramientas. Esta cubierta tiene exactamente 1 metro de largo, por lo cual la mitad serían 50 centímetros. No me va a costar trabajo poner de la orilla hacia la línea de 50 centímetros para hacer una copia de ranuras. La cubierta que ya tengo para el router mide 40 centímetros de ancho y la cubierta de la sierra mide 50 centímetros, por lo cual le voy a dar 5 centímetros por lado para dejarla bien centrada. Aquí ya puedo dibujar dónde se presentan las líneas para poder lograr hacer las ranuras que se necesitan. Y aquí ya tengo el recuadro que debo recortar, no sé si lo alcance a captar la cámara, pero para hacerlo rápido dentro del video lo haremos fuera de cámara, ya que ese tipo de recortes los hemos hecho en varios videos. Una vez teniendo las ranuras, pondré otra vez como plantilla la primera cubierta del router, sobre la de la sierra para trasladar las perforaciones que llevan los tornillos
y sean exactamente iguales para evitar abocardar las perforaciones que ya tiene la mesa. Estas perforaciones las haré con una broca delgada tipo aguja, solamente para traspasar los patrones. Por la parte superior de la cubierta haré los hoyos más grandes para que quepa el tornillo, con un avellanador para que la cabeza del tornillo no sobrepase la cubierta. Y se comprueba que el tornillo quede con su cabeza por debajo de la cubierta para evitar que éste pueda llegar a atorar los materiales con los que estamos trabajando. Ahora sí voy a montar la sierra sobre la cubierta. Lo primero que debo de hacer es dibujar los dos círculos de las perforaciones de la placa de la sierra. Uno está al frente y el otro por detrás. De estas dos perforaciones será de donde agarraremos principalmente la sierra. Busco el centro del círculo y lo marco, y lo perforaré también con una broca delgada tipo aguja. Para sostener bien la sierra contra la cubierta, voy a utilizar tornillos de alta resistencia con tuercas de seguridad, las cuales llevan nylon y evitan que éstas puedan llegar a moverse con la vibración. No es muy recomendable utilizar tuercas mariposa o tuerca estándar, ya que éstas con la vibración puedan llegar a aflojarse. Si no tuvieras la primera opción, utiliza una arandela o rondana de presión para evitar que tus tuercas se puedan llegar a mover. Aunque una tuerca mariposa es mucho más fácil de poner y quitar, piensa que lo más importante aquí es la seguridad de que no llegue a aflojarse una tuerca y provoque un accidente. Para esta perforación utilizaré una broca de 3/8 con avellanador para que cubra la cabeza del tornillo. Para este tipo de perforaciones debes de tener tu cubierta elevada para evitar llegar a dañar tu banco de trabajo. Y comprobamos que el tornillo no sobrepase a la cubierta para evitar que choque contra el trabajo que podamos elaborar en esta. Pondré el tornillo ya unido a una llave Allen. Utilizaré una rondana o arandela plana e instalaré la tuerca de seguridad. Esta se debe de apretar lo máximo que se pueda, hasta donde la tuerca te permita la entrada. Por ningún motivo debe de quedar floja. Y pruebo la fuerza del tornillo, así como la estabilidad del movimiento de la sierra, elevándola con todo y cubierta, y observando que ésta no se mueva absolutamente para nada. Para evitar perforar la plataforma de mi sierra, que es algo que no deseo, utilizaré un par de placas en las esquinas agarradas con tornillos para madera lo suficientemente largo para que tenga fuerza, pero sin que traspasen la cubierta. Estas solamente serán como medida preventiva para evitar que la vibración pueda llegar a mover la sierra. Ahora vamos directamente a la perforación de la cubierta con la sierra. Hasta este momento es cuando se conecta la sierra. Todos los demás movimientos debes de hacerlos con la sierra desconectada. Esta perforación debe de hacerse siempre sobre una cubierta lo suficientemente alta para evitar que por la parte de abajo pueda provocar daños, y revisa que no haya nada por la parte de abajo. Se retira el bloqueo para que la sierra tenga un movimiento hacia abajo y suavemente se va haciendo el recorte a 90 grados. Obviamente también necesitamos hacer cortes en ángulo, para lo cual aflojaré la llave de obstrucción para los ángulos. Este proceso se debe de hacer con calma, bien agarrada a la cubierta de tu sierra contra el banco de trabajo para evitar que éste se mueva. Con pequeños cortes angulando la sierra hasta lograr hacer la perforación a 45 grados. Vuelvo a repetir, hazlo con mucha calma, ya que este proceso aumenta riesgos, siempre cuidando la posición de tus manos.
Ahora veamos un paso que es sumamente importante. Para poder encender esta sierra, recordemos que no tiene un botón de trabado para el switch como tienen otras herramientas como el taladro, el router, etc. Y no lo tiene por la misma seguridad del operario. Aquí tenemos dos opciones. Si esta sierra se va a quedar siempre como mesa, puedes hacer un puente eléctrico evitando el switch. Si se va a utilizar la sierra tanto en la mesa como en la mano, lo que podemos hacer es trabar el switch con una pequeña madera que se ajuste para apretar el gatillo. En este caso, esta operación debes de hacerla con el equipo desconectado. En mi caso, el cable lo conectaré al switch que en forma especial le puse a la mesa de trabajo y se debe de probar que el gatillo sí esté funcionando. Segundo consejo en este caso, si la vas a utilizar como mesa y después la vas a utilizar en la mano, es muy importante que sepas que debes de abrir el mango, ya que la sierra en la mesa tirará el polvo hacia este provocando que se atasque, y si se llega a atascar en el momento en que estás trabajando con ella a mano, podría provocar un accidente. Siempre que la desmontes de la mesa, limpia todo el mango y evita que se trabe el switch. Aquí ya tengo montada la sierra sobre la mesa de trabajo para herramientas múltiples. Podrás observar que ya tengo el switch trabado con la madera y la tengo ya conectada al sistema eléctrico de la mesa. Todo esto se hace con el equipo de la mesa desconectado de la fuente eléctrica. Y la sierra se encenderá por medio del switch que le puse a esta mesa. Si no has visto cómo lo puse, puedes ver mi video de la fabricación de esta. Te pongo el enlace en la parte superior del video y en la descripción. Una vez que ya tengo bien montada la sierra sobre la cubierta y la mesa de trabajo, vuelvo a revisar con mi escuadra 24 que ésta esté en perfecto escuadrado, que quede bien alineada sobre la cubierta de trabajo para evitar malos patrones en todos los trabajos que en esta se realicen. En esta forma tendré la seguridad de que todos mis trabajos saldrán con calidad. Otra cosa que también es muy importante que debe de llevar nuestra cubierta son las ranuras para poder utilizar nuestra guía de ángulos, y es mucho mejor que tenga 2 canales por si llegara yo a desear utilizar un trineo. Estos también es muy importante dibujarlos con la escuadra 24 para que queden bien alineados a la sierra. Yo le daré 8 centímetros del filo de la sierra hacia cada uno de los laterales. Aquí, ya teniendo mis líneas a 8 centímetros de la orilla de la navaja, pongo mi guía para hacer la ranura con el router. Y en forma obligatoria vuelvo a revisar con la escuadra que esté bien alineada esta guía. Una vez que hemos hecho las ranuras muy bien alineadas, debemos de probar que corra en perfectas condiciones nuestra guía de ángulos. Debes de tener mucho cuidado que la navaja de tu sierra quede a una distancia prudente, por lo menos de 2,5 a 3 centímetros de distancia por ambos lados, ya que si ésta llegara a pegar contra la navaja, podría provocar daños en tu herramienta o accidentes. Así como no debes de dejar demasiado cerradas las líneas, tampoco deben de quedar muy abiertas, ya que al chocar el material contra el filo de la navaja, podría provocar desestabilización en tu guía de ángulos. Otra prueba que debemos de hacer con la sierra ya montada y desconectada es observar que a 90 grados con la escuadra esté bien alineada por ambos lados y en diferentes puntos del disco. También debemos de verificar que a los 45 grados nos dé una línea perfecta. Para ello podemos utilizar el mango de una escuadra universal. Otra opción que tenemos para poder verificar nuestra sierra en ángulo es utilizando nuestro teléfono celular con esta app, la cual nos da 0 grados sobre la cubierta, y si la traslado al disco de la sierra, puedo verificar que me dé los 45 grados. Es una forma sencilla y rápida de poder angular nuestra sierra. Esta app se llama Angle Meter. Otra cosa que es muy válida a observar es el hueco que queda en la perforación de la sierra para ángulos, que en caso de que hagas un corte muy pequeño, esta pueda entrar en el hueco y rebotarlo, pudiendo provocar una lesión.
para lo cual tenemos dos opciones. La primera es hacer una base removible como la que tengo en la sierra industrial. La segunda sería, cuando se tiene que hacer cortes pequeños, utilizar un trineo. Ahora voy a hacer pruebas sobre madera sólida, tanto en ángulo a 90 grados como a 45 grados. Aquí es muy importante utilizar mascarilla para polvo y de preferencia careta completa para proteger tu rostro. Es muy importante que observes que el disco de tu sierra esté un poco más arriba que la altura de tu material, unos 3 o 4 milímetros. Y para los sobrantes que van a salir de este lado, siempre debe de tener a la mano un empujón auxiliar, ya sea profesional o un simple palito que te pueda apoyar. Ahora vamos a comprobar con la escuadra universal que estén bien hechos los ángulos. Este sería el de 90 grados. Y aquí revisamos el de 45 grados y el corte está bien ejecutado. Esto nos dará la confianza de hacer buenos trabajos con esta sierra. Ahora le cambiaré el disco a la sierra de 24 dientes a 60 dientes para comprobar cómo hace el trabajo sobre contrachapado. Para este corte utilizaré un contrachapado de 18 milímetros. Y aquí podemos observar que el corte es fino sin astilladuras. Un corte bastante fino sin astillas, muy bien ejecutado, lo que nos da completa confianza en trabajar el contrachapado en nuestro equipo. Y habrás observado que durante toda la construcción de la mesa para esta sierra utilicé lo que es la escuadra 24. Definitivamente utilizar una escuadra como esta o esta, lo más probable es que te provoque errores. Y son errores que se van a transmitir a todos tus trabajos. Invierte un poco en una escuadra como esta, realmente no son caras y vale la pena para poder lograr hacer un mueble como este. Otra cosa que también es muy importante, la sierra que utilicé el día de hoy es una sierra de alta gama. Fue mi segunda sierra de banco. Esta me duró 5 años y medio hasta que el rotor terminó por acabarse, utilizándola solamente con maderas blandas como el pino, el cedro o el banaj. Esta sierra, cuando se descompuso, solamente le cambié el rotor y posteriormente hice ya una más industrial. La primera sierra que utilicé como banco fue una Black & Decker que realmente no pudo con el trabajo, no duró más de 3 meses. Es muy importante que pienses muy bien qué tanto vas a utilizar ese tipo de sierra, ya que el trabajo en que va a hacer, en la forma que se pone esta sierra de cabeza, va a tener muchísimo mayor esfuerzo. Yo sí te recomiendo que si la vas a usar en forma muy continua o con trabajos pesados, busques la forma de tener una buena sierra de alta gama. Espero que sea muy útil este video para ti, espero que te haya gustado. Si te gustó, regálame un like. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o visitar mi página de Facebook. Encontrarás el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.